La vida tiene una manera cruel de ponernos en situaciones que nunca imaginamos. Allí estaba yo obligado a asumir responsabilidades que ni siquiera un adulto estaría preparado para afrontar. Mientras el nuevo marido de mi madre ocupaba el espacio que debería haber sido mío, me encontré enseñándole a mi propio padre cómo cuidar de mí, un absurdo cambio de roles que nadie debería experimentar. Mis hermanas me esperaban, dependientes de decisiones que yo no podía tomar. Mi madre, a su vez, se vio obligada a dividirse entre una casa que ya no era solo suya y un marido que buscaba desesperadamente algún trabajo extra para complementar unos ingresos que nunca parecían suficientes. Yo, sin un centavo en el bolsillo, veía cómo se acumulaban las facturas, mientras él, ajeno a sus propias decisiones, repetía los mismos errores como si fueran la única salida. ¿Y ahora? ¿Qué harías? Recurriría a mensajes desesperados, intentando recuperar a un padre que ya no reconocía a su propio hijo. Lo probé yo mismo. Durante un año entero me alejé de todo, haciendo no solo mis maletas sino también las piezas de una vida que persistentemente se negaba a encajar. Reservé billetes, arreglé un compartimento privado en el tren, como si un espacio físico pudiera protegerme del caos que llevaba dentro. Nos preparábamos para abrir un pequeño taller, un modesto negocio que prometía ser nuestro refugio seguro. Pero las facturas seguían llegando, alquiler, comisiones, transferencias bancarias que consumían cada centavo antes de que pudiéramos dar un suspiro de alivio. Mi madre, en su ingenuidad, creía que mi distanciamiento era solo un malentendido, mientras yo, ahogado en notificaciones que no leía y mensajes que ignoraba, veía aplastarme el peso de las expectativas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cada mañana se repetía el mismo escenario, calles conocidas, caras conocidas, pero la sensación de que nada de ese lugar todavía me pertenecía. El taxista, distraído, seguía viejos caminos, como si el pasado pudiera reescribirse solo por la fuerza de la costumbre. Y yo, atrapada en esa rutina, me cuestioné por qué insistir en un lugar que ya no me veía. El taller que debía ser nuestro nuevo comienzo ya estaba condenado al fracaso incluso antes de abrir sus puertas. Anuncios mal impresos, un espacio que parecía más abandonado que listo para recibir clientes. Las luces parpadearon, el patio permaneció vacío, como si el mundo ya hubiera decidido que no había lugar para nosotros allí. Pasé mis días esperando un milagro financiero, una señal de que las cosas finalmente encajarían. Pero la realidad era implacable, las economías menguaban, las esperanzas eran cada vez más pequeñas y la única certeza era que, tarde o temprano, tendríamos que afrontar las consecuencias de decisiones que ni siquiera eran nuestras. Hubo momentos en los que la ira se apoderó de ella. ¿Cómo podría un padre abandonar así a su propio hijo? ¿Cómo podría una madre hacer la vista gorda ante semejante injusticia? Pero lo cierto es que en el fondo, todos fuimos víctimas de un sistema que nos empujó al borde del precipicio, sin siquiera darnos la dignidad de una caída honorable. Y entonces llegó el mensaje. Breve, directo como un golpe, había decidido venderlo todo. Una vez más, las promesas se vinieron abajo y me encontré frente a un abismo aún mayor. ¿Qué quedó? Un hombre que, en lugar de admitir sus fracasos, prefirió culpar al destino, como si la vida fuera una herencia maldita que estaba condenado a llevar. Podría haberme dado por vencido. Podría haber empacado todo nuevamente, esta vez para siempre, y seguir adelante sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar que esa era la única salida. Quizás fue terquedad. Tal vez fue la última chispa de esperanza de que en algún lugar de ese caos, todavía existía la posibilidad de reconstruir no solo un negocio, sino una familia. ¿Y tú? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te quedarías quieto viendo cómo todo se desmorona o lo arriesgarías todo en un último gesto de resistencia? Porque al final del día, la vida no nos pregunta si estamos preparados. Simplemente nos arroja al fuego y espera que sepamos cómo no quemarnos. Esa promesa no fue solo un trozo de papel amarillento por el tiempo. Fue un juramento grabado en la memoria de quienes todavía creían que el honor valía más que el dinero fácil. Y yo no era del tipo que dejaba que las promesas se convirtieran en cenizas. Si la victoria ya estaba escrita en esas líneas temblorosas, que así sea. Pero no sin luchar. La puerta del remolque chirrió cuando la empujé más fuerte de lo necesario. En el interior, el olor a sal, aceite quemado y sudor mezclados invadió mis fosas nasales, el perfume de la resistencia. Dos hombres, encorvados sobre un trozo de fibra de vidrio, miraron hacia arriba lo suficiente para evaluar mi resolución.
Uno de ellos, mayor, con las manos callosas de quien ha moldeado 1000 sueños en plástico y resina, asintió lentamente, como si supiera exactamente el peso de esa visita. Llegaste tarde, parecía decir su mirada. O tal vez justo a tiempo. ¿Está ella aquí? Pregunté sin rodeos, mientras mis dedos presionaban el maltrecho sobre contra mi muslo. La mujer salió de detrás de una cortina de lona azul, descolorida por el sol y la sal. Ella no era la misma que recordaba, su cabello blanco, antes recogido en un severo moño, ahora caía suelto sobre sus hombros, y sus manos, que ya seguían las líneas del diseño con precisión quirúrgica, temblaban mientras sostenía una taza de té caliente. Pero los ojos, esos ojos todavía ardían con la misma intensidad que cuando me enseñaron a diferenciar una curva aerodinámica del capricho de un diseñador. ¿Creías que me había ido, Daniel? Su voz era áspera, pero había un destello de desafío allí. ¿O que podrías borrar mi nombre de esta historia solo porque firmaste unos papeles? No respondí. En lugar de eso, abrí el sobre y dejé en su escritorio lo que quedaba de los documentos que ella misma había firmado décadas atrás. Los bordes estaban chamuscados, pero las firmas, la de ella y la de mi padre, aún permanecían obstinadamente, como fantasmas que se niegan a ser olvidados. Esto no es solo un contrato. Toqué las líneas descoloridas con mi dedo. Es una deuda. Y vine a recogerlo. Ella se rió, un sonido seco que resonó en las paredes metálicas del remolque. ¿Deuda? Repitió como si la palabra fuera un insulto. Tu padre me debe más que dinero. Me debes el respeto por no permitir que este lugar se convierta en un cementerio de sueños. Sus ojos se volvieron hacia la ventana, donde, más allá de la niebla salada, podía ver el esqueleto del antiguo astillero, las vigas retorcidas, las grúas oxidadas, todo cubierto por una capa de óxido y nostalgia. Fue allí donde años antes, mi padre y ella habían dibujado los primeros bocetos de lo que sería Surio de Tech. Allí, entre risas y café fuerte, nacieron las alas que harían volar a nuestra familia. ¿Crees que no sé lo que están haciendo? Señaló hacia afuera, donde un hombre con un chaleco reflectante midió el terreno con largas zancadas, mientras otro desplegaba una pancarta con el logo de una multinacional. Ahora venden ilusiones. Plástico barato con un bonito nombre. Tu padre odiaría eso. Entonces ayúdame a detenerlos. Mi voz no era una petición. Era una orden velada, el último aliento de un hombre que ya lo había perdido todo excepto la ira. Me miró durante un largo momento como si midiera no solo mi determinación sino también mis cicatrices. Luego, con un suspiro, abrió el cajón de su escritorio y sacó un fajo de papeles amarillentos unidos por una banda elástica gastada. Aquí. Los arrojó sobre la mesa. Todo lo que tu padre guardó. Los originales. Los que no pudieron quemar. Me temblaban los dedos mientras hojeaba los documentos, patentes, contratos, notas escritas a mano que solo ella y mi padre entendían. Era la prueba de que esa tierra, ese legado, no pertenecía a bancos ni a corporaciones. Nos pertenecía. A mí. A la memoria de quienes se negaron a inclinar la cabeza. ¿Por qué ahora? Pregunté sin levantar la vista de los papeles. Porque ayer todavía tenía miedo. Su voz era firme, pero había un crujido, tan fino como el cristal. Miedo a perder lo poco que me quedaba. Pero hoy recordé que ya lo perdí todo una vez. No dejaré que vuelva a suceder. Afuera el viento aullaba entre las estructuras abandonadas, como si el propio mar nos advirtiera, el tiempo se acaba. Pero por primera vez en años sentí algo más que desesperación. Sentí el sabor amargo y dulce de la esperanza, la que nace no de la certeza de la victoria, sino de la certeza de que al menos esta vez no lucharemos solos. Vendrán con todo. Advertí, doblando los documentos con cuidado. Abogados, amenazas, dinero sucio. Cogió un martillo del banco y lo hizo girar entre sus dedos, como si sopesara la posibilidad de usarlo no en metal sino en cráneos. Que vengan. Su sonrisa era afilada como una espada. Hemos derrotado a gigantes antes. El silencio que siguió fue de esos que cortan más profundamente que cualquier espada. No estaba vacío, estaba cargado como el momento previo a una tormenta, cuando el aire ya huele a ozono y la piel hormiguea con la electricidad de lo que está por venir. Dejó caer el mazo sobre el mostrador con un ruido metálico, que resonó como un veredicto. Morgan.
El nombre salió de mi boca como una maldición, un sabor a hierro y ceniza. Solo ellos tienen el coraje de firmar un cheque con sangre ajena y llamarlo acuerdo. Le temblaban los dedos, pero no de miedo. Era la vibración de alguien que ha sostenido un arma durante demasiado tiempo y finalmente ve el objetivo frente a él. Mi madre les cosió las manos con hilo de acero. Su voz era baja, pero cada sílaba clavaba un clavo. Un punto por cada familia que arruinaron. Un nudo por cada promesa que rompieron. Conocía esta historia. Todos en el barrio lo sabían. El viejo Morgan había sido el primero en caer, pero no el último. Su padre, un hombre que medía las palabras como balas, pasó una década tras las rejas por negarse a vender el taller. Dijeron que era una oferta que no podía rechazar. Ella se rió, un sonido que sonó más como el crujido de una puerta oxidada. Él se negó. Y pagó. Con interés. Ahora era nuestro turno de cargar. El vídeo del móvil parpadeó y el último fotograma quedó congelado en la pantalla, un hombre con un traje caro, sonriendo como si el mundo fuera un buffet y él tuviera un tenedor de plata. Parivartan Biswas Ghosh. Leí el nombre en el pie de foto como si fuera un diagnóstico. El mismo que firmó los papeles para la revitalización de nuestro bloque. El mismo que calificó de progreso el derribo de la casa de su abuela. Agarró su teléfono celular y lo estrelló contra el mostrador. No por la pantalla, no por el dispositivo, por el símbolo. Por la ilusión de que alguien en algún lugar todavía creía que se podía pedir justicia de rodillas. ¿Quieren una historia? Su voz era como un cuchillo siendo afilado. Vamos a contarles una historia. Pero no el que esperan. El ruido del taller nos envolvía de nuevo, el sonido de antorchas cortando metal, de prensas triturando chapas. Fue la banda sonora de nuestra resistencia. Y esta vez no íbamos a sobrevivir simplemente. Íbamos a ganar.